Ernesto Selman, el vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Qué bueno que nos acompaña. Muy buenos días, bienvenido Ernesto Selman. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, como siempre, a su espacio y a sus oyentes. Bueno, un placer, Ernesto. Vamos a comenzar con una panorámica general de la economía y de la pandemia, porque parece que está resultando incompatible el manejo de la pandemia con la apertura económica, porque la actividad económica sigue reducida y el coronavirus está en sus buenas. ¿Cómo combinar ambas cosas o cómo tú ves ambos asuntos? Yo creo que hay un aspecto que se pasa por encima a veces y es un concepto muy sencillo, pero dice muchísimo, y es la responsabilidad individual. En una sociedad libre, lo que sería compatible con una sociedad libre sería asumir responsabilidad individual. Pienso que si bien era natural y era de esperarse que una reapertura iba a implicar un mayor contagio, creo que los dominicanos nos ha hecho falta la responsabilidad individual. Tal vez no estamos acostumbrados a una sociedad libre y por eso no asumimos responsabilidad individual. Pero creo que este es un aspecto por lo cual incluso se ha decretado los toques de queda a las 7 de la noche los días de semana y a las 5 de la tarde de los fines de semana, los fines de semana, porque este tema hemos visto como en los clubes, los bares, en las noches, en las zonas muy populosas, de mucha población, en los barrios, etcétera, se ha asumido esto con poca responsabilidad individual. Hay que decirlo. Y eso implica entonces que no se están asumiendo las medidas de distanciamiento social, de protección, de toda una serie de cosas que habría que asumir. Y eso creo que ha sido el factor más importante, porque fíjese, en España y en Francia, poblaciones con 45 y 65 millones de personas aproximadamente respectivamente, estaban escandalizados en estos días porque había un brote nuevo. Y cuando fui a ver los números, veía que tenían 1.400 nuevos infectados al día. Y cuando veía 1.400 y pico, y cuando veía lo de nosotros, con una población de 10 millones y medio, andábamos por los 1.400 también. Entonces, cuando veía uno las estadísticas en estos días, uno de estos días estuvo el 52% de las pruebas dieron positivo. Y en un promedio de 4 semanas, 35% dieron positivo. Es decir, como que no terminamos de tomar conciencia y de asumir responsabilidad individual. Y como siempre le dejamos el muerto al Estado y el gobierno que tiene que hacer, y el gobierno que tiene que hacer, el gobierno que tiene que hacer, y los sistemas de salud, es que lo primero que se debe asumir en una sociedad libre es responsabilidad individual. Y eso ha deteriorado mucho el ambiente en nuestro país. La campaña política fue un problema, por ejemplo. Ese fue el principal brote, no tanto por la reapertura de la economía, yo creo. Y el tema ahora con las lluvias, etcétera, también deterioró el ambiente desde el punto de vista de la pandemia. Entonces, sí se esperaba que con una reapertura de la economía, nueva interacción social, estábamos confinados en nuestras casas, muchos y muchas personas tuvieron buen tiempo en base a esta medida de contención, pero creo que aquí hay un factor que debemos tomar en cuenta y es este que le he hablado de la responsabilidad individual. ¿Pero qué hacer en estos senadores que voy a tu área predilecta, tu economía, ciencias económicas? Hay que abrir la economía desde un punto de vista lógico y racional, o sea, en relación economía-salud. Ahora hay que buscar la manera de ir abriendo la economía. Perfecto,
esa actitud de irresponsabilidad ciudadana demostrada va a ser difícil. ¿Cómo explicar el hecho de que, a pesar de lo que esta irresponsabilidad ciudadana significa para la apertura de la economía, es decir, para la misma generación de riqueza de esta sociedad, no se actúe en consecuencias? Cuando digo actuar en consecuencias, me remito a que se supone que un ciudadano tiene una serie de derechos y hay unas altas cortes para que usted se querelle, levante tal o cual recurso, pero entonces esto va de lado con unas obligaciones. No es urgente que el Estado dominicano, para poder abrir la economía, apriete con la ley en la mano en contra de ese ciudadano irresponsable. Mire, estamos acostumbrados a eso. Entonces, siempre tendemos a buscar eso. Si usted se va a Uruguay, y claro, aquí vamos a discutir que Uruguay tienen una institucionalidad mayor, tienen mejor educación. En Uruguay nunca se asumieron estas medidas de contención. El nuevo presidente de la República le anunció al país que debemos asumir responsabilidad, que cada quien tiene que poner de su parte, ¿dónde están las campañas de información? ¿Dónde están las campañas en los barrios de concientización? Para que las personas asuman responsabilidad individual, porque es que el Estado no puede estar sobre 10 millones y medio de personas con sus ojos sobre ellos. Eso es imposible. Aplicar la ley. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar el ejército y crear otro ejército para poder, con pistola, escopeta en mano, para que la gente asuma la responsabilidad. Eso no existe, no funciona así. En las sociedades hay que tener liderazgo sano para demostrar lo que es una sociedad libre, primero con el ejemplo, y luego para poder transmitirlo. Pero usted imagínese, un presidente de la República que está buscando modificar la Constitución de nuevo, no entiende lo que es una sociedad libre, tal vez. Entonces, tenemos un problema, primero de liderazgo, de falta de entendimiento cómo funciona una sociedad libre. Estamos acostumbrados a la bota y a las armas y a las medidas restrictivas, y parece una sociedad hegemónica en todo caso, no una sociedad libre. Ernesto, lo ideal sería que fuésemos ciudadanos como el Uruguay. Ahora, ¿qué hacer en una sociedad cuando la ciudadanía no responde a los llamados? Porque no es falta de información, y esto está afectando al resto de los dominicanos. ¿Qué hacer? Lo ideal sería... Es posible que no esté respondiendo por la propia irresponsabilidad del liderazgo político que hemos tenido. Es posible que no estemos... Pero no me dejes la parte ciudadana. O sea, si tú quieres, dile al gobierno actual y al que entrará lo que quieras. Ahora, vamos a centrarnos, si es posible, también en ese señor que se burla de las autoridades cuando él está en su gozadera en medio de la calle. Entonces también hay que buscar... Pero mi punto es, Pablo, es que la autoridad no gana respeto si no se respeta a sí misma y no respeta las leyes y a los propios ciudadanos. Entonces, en una sociedad donde se viola flagrantemente la Constitución y las leyes, es muy difícil que tengamos una sociedad libre. Entonces, yo creo que apelar a un liderazgo sano, porque cuando se juramenta un presidente, está comprometiéndose a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Entonces, creo que falta mucho del liderazgo político nacional que nos muestre cómo es que funciona una sociedad libre para asumir responsabilidad individual. Pero ciertamente tenemos una cultura donde el autoritarismo, el dirigismo está dominando. Claro, eso se entiende, pero lo primero para empezar a ordenar y que se asuma responsabilidad individual es que los ciudadanos sepan que las autoridades están cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución y las leyes. Ahí se inicia lo que sería una sociedad libre,
porque de la otra forma, ya lo sabemos, es un poco desordenado y los resultados terminan siendo los mismos siempre, aunque el discurso sea diferente. Selman, las medidas de ayuda extraordinaria, quédate en casa, fase, etcétera, vencen el 16 de agosto, pero parece inevitable que se puedan ampliar, aunque también es inevitable que el próximo gobierno deberá mantener algún tipo de estas ayudas. Mi pregunta es, ¿de dónde es que podrá sacar recursos el próximo gobierno para atender estos programas extraordinarios? Bueno, los programas extraordinarios están costando alrededor de 16,000 millones de pesos mensuales. Cuando incluimos FASE, PATI, el programa de alimentación que se instauró adicional. Es decir, que el costo es elevado, pero en una situación como esta, con un desempleo como se ha presentado y una situación precaria para muchas personas, en una coyuntura donde no ha habido un responsable claro de la causa de este fenómeno que hemos vivido, hay un papel del Estado que debe jugar. Y creo que este sería, en esta medida, en esta coyuntura, serían medidas que naturalmente habría que asumir. Obviamente, el efecto en la economía va a ser mucho mayor y más largo de lo que muchas personas están asumiendo, nuestra estimación. De hecho, hicimos unas estimaciones en abril de cómo se iba a comportar el año 2020. El tema aquí es cómo la situación de las finanzas públicas, cómo se financia todo esto y en esta ocasión, y fíjense que nosotros hemos hablado mucho sobre la deuda, el endeudamiento año tras año. En esta ocasión es cuando se podría justificar asumir deuda pública. Y es lo que va a ser necesario. El problema que tiene la República Dominicana es que tuvo casi 20 años, 19 años, asumiendo deuda sobre deuda año tras año, en la mayor parte en tiempos normales, asumiendo deuda sobre deuda año tras año. Entonces, nos sobreendeudamos cuando tal vez no se justificaba el endeudamiento. Bueno, también se habla de un presupuesto complementario, otro presupuesto complementario. Sí, lo que vimos las declaraciones del presidente electo y el discurso de algunos de sus asesores y lo que está planteado sobre la mesa es que se habrá hecho, o sea, se iniciará un proceso de consolidación de las organizaciones del Estado, de las instituciones estatales, y ese ahorro se va a utilizar también, es decir, se mantiene la política de endeudamiento y habría que ver cómo sería ese presupuesto complementario. Pero es una situación que pone las finanzas públicas en una coyuntura muy difícil. Fíjese que los ingresos del gobierno se han reducido sensiblemente. Si descontamos el ingreso extraordinario del IDOPRIL, que entraron unos 13,250 millones de pesos por el IDOPRIL, estamos hablando de una reducción de más de 18% de la reducción de los ingresos del gobierno. Es decir, hay una situación en las finanzas públicas precaria, debo decir. Selman, déjame interrumpirte, porque sí, hace un rato tú ibas a entrar en la proyección que ha hecho la CRES para este año. Y yo estuve mirándola, eso fue en abril, creo que ustedes hablaron, y la veo como muy pesimista, porque está bien que la actividad económica registrara una caída en el primer semestre, según el Banco Central, de 8.5%, pero la CEPAL pronostica que el PIB se contraería por el orden del 5%. Ya lo cambiaron esa proyección, ya están lo pusieron,
están 8 y 9, pero ustedes están más de ahí todavía. O sea, yo creo que ustedes están muy pesimistas. Bueno, de eso nos han tildado mucho. No, creo que un pesimista es un optimista con los pies en la tierra. Así que imagínense, esas son críticas que hemos recibido anteriormente, pero las proyecciones nuestras están ahí, no las hemos modificado, no vemos razón por modificarla ahora mismo. ¿La podía repetir la proyección? Sí, en el escenario base habría una contracción de alrededor del 10%, en el escenario optimista del 9%, un poco sobre el 9%, y en el pesimista o en el de riesgo asumíamos 12% por ahí, más o menos. Fíjense que en el primer semestre nos contraímos 8,5%, ¿cierto? De ese trimestre, casi la mitad de ese semestre, casi el trimestre primero completo fue de economía normal, con todo el turismo llegando, todo sucediendo. Bueno, el próximo semestre, el que estamos iniciando, no tendremos turismo, no tendremos muchas cosas que tuvimos durante 3 meses en el primer semestre. Entonces, si se contrajo en 8,5%, bueno, aquí sabemos que las estadísticas se manipulan y se maquillan muchas veces. No sé cómo vendrán ahora con la nueva administración, pero si se contrajo 8,5% con un trimestre normal, imagínense durante un semestre que no habría un trimestre normal, porque, por ejemplo, nosotros estábamos proyectando para finales de diciembre, finales de año, para diciembre, que llegaría a un 35% de los turistas que llegaron en diciembre del 2019. Eso no parece que va a ser posible ya con el nuevos brotes a nivel mundial, nuevas medidas de contención. Así que sí, nos han dicho tantas cosas que ya uno ya uno tiene la piel un poco gruesa. Esas son nuestras proyecciones. Hicimos los análisis en base a los fundamentos económicos y a lo que estábamos viendo que pasaba en el mundo. Sí. El escenario de riesgo asumía que se iban a tomar nuevas medidas de contención porque venían nuevos brotes, y eso efectivamente es lo que está sucediendo. Ahora mismo nosotros estamos proyectando que estamos entre el escenario base y el escenario de riesgo, es decir, que la contracción podría ser entre 10 y 12%. Sí. Ernesto, ante esta realidad, porque lo grave de esto es que con una pandemia, con un asunto mundial, tú amarras por aquí y se zafa por el otro lado. Hay un informe de la CEPAL y de Oxfam, que un título bien sugerente, de ¿quién paga la cuenta? Grabar la riqueza para enfrentar la crisis del COVID-19. También la CEPAL había hablado de dar una respuesta fuerte en materia fiscal. ¿Cuál sería la propuesta de ustedes? ¿Qué te parece esa propuesta de Oxfam de grabar las grandes riquezas? Porque hay sectores que se han enriquecido, que han ganado muchísimo dinero en medio de esta crisis. Incluso ellos citan ahí una cantidad sorprendente de nuevos millonarios. O sea, a nivel de los Bill Gates y estas cosas. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué le parece a la CRES esta propuesta de Oxfam y CEPAL? Yo no la conozco, no puedo opinar sobre ella en específico. Sí le puedo hablar de las medidas que se han tomado un poco. Mire, todos los países se han concentrado, yo digo todos porque es la gran mayoría, tal vez uno no tiene toda la información, pero la gran mayoría de países se ha concentrado en hacer estos estímulos artificiales, estímulos monetarios y fiscales, es decir, abrir la llave de la emisión de dinero inorgánico en todo el mundo y abrir la llave del endeudamiento público y del gasto público, que conlleva nuevo endeudamiento. Nuestra posición sobre esta realidad es que esto podrá tener un efecto de corto plazo en países donde se emite dinero que se utiliza como dinero de reserva, por ejemplo, Estados Unidos, en la zona euro.
tal vez no tendrán muchos problemas luego con el tema monetario, pero en países como República Dominicana, en países emergentes donde hay una alta dependencia del turismo. Fíjese que yo he hablado del turismo mucho, porque es que el turismo tiene incidencia sobre el 20% de la economía. Hoy día la República Dominicana está funcionando sin el 20% de que tiene incidencia el turismo. Eso es mucho, señores. Y por eso el efecto económico que estamos, o gran parte del efecto económico que estamos proyectando. Entonces, eso por un lado. En países donde hay una alta dependencia de turismo, de remesas, aunque dice el Banco Central que las remesas están creciendo en un 30%, vamos a dejarlo ahí parqueado eso, depende de turismo, remesas y de emisión de deuda externa, es decir, que tiene una alta dependencia de su finanza pública con deuda. Esas recetas de estímulos monetarios y fiscales artificiales pueden dar al traste con la estabilidad, no tal vez en el corto plazo, pero en 6, 12 meses, si se llevan estas medidas más allá de lo que sería el muy corto plazo, podría traer complicaciones. Entonces, lo que nosotros hemos estado diciendo, que habría que ahora más que nunca asumir un conjunto de reformas estructurales, porque usted habla de imponer impuestos, nuevos impuestos, y que si las riquezas... Mire, lo que se requiere en este país, yo no conozco esa propuesta de que ustedes se refieren, pero en este país específicamente, el código tributario asfixia las empresas, quiero decir, las empresas, los emprendedores y la generación de riquezas, y lo penaliza tanto que se van a la informalidad los emprendedores. Hoy día en la República Dominicana, bueno, hoy día puede ser mucho mayor, pero lo que tenemos es una economía donde la informalidad juega un papel muy importante. 56-58% del empleo está en la informalidad. Entonces, si usted quiere seguir aumentando y introduciendo nuevos impuestos, usted va a tener entonces un 75% en la informalidad. Entonces, en República Dominicana, en la discusión debemos centrarnos en lo que tenemos y en lo que se ha demostrado que está penalizando la generación de empleo y de riqueza. Y aquí hay una serie de cosas que hemos dicho y que hemos presentado. El área fiscal es una, el sector eléctrico es otro, el costo de los combustibles es otro, que es uno de los mayores de Centroamérica, donde el 30-45% de los precios de los combustibles son impuestos, una serie de transporte, el tema laboral, que todavía tenemos ya unos 5 años con un decreto de una comisión de reforma del código laboral, porque luego de los tratados de libre comercio ya se requeriría una legislación laboral más flexible, pero todavía ahora con la pandemia se requeriría una legislación laboral más flexible. Porque, Ernesto, ya que tú mencionas... Una serie de reformas estructurales, lo que estamos hablando, y con esto cierro, una serie de reformas que tendrían que ir a buscar reducir las barreras a las inversiones y reducir el costo, la estructura de costo interna en la República Dominicana para ser más competitivo. Bueno, ya que tú mencionas el código laboral, me llega el problema del empleo a la cabeza. Quédate ahí, no te nos desesperes, que estamos obligados a un break comercial y volvemos en un par de minutos contigo. Continuamos con esta oportuna e interesante entrevista con Ernesto Selman. Él es el vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Antes de la pausa, Ernesto, te hablaba del empleo. La pandemia ha tenido un impacto terrible en el empleo en la República Dominicana. Yo conozco las proyecciones de la CRES. No voy a decir que son exageradas, pero meten miedo. ¿Cómo está viendo en este momento, al día de hoy de agosto, la CRES, el asunto del desempleo? Mire, en nuestras proyecciones para cierre de año, el desempleo iba desde entre 470,000 personas, trabajadores,
en el escenario optimista, a unos 670, 700 mil en el escenario de riesgo. En el mes de junio habían 608 mil personas que estaban cotizando menos en el sistema de pensiones, por ejemplo. Tuvo un ligero incremento recientemente, en julio, pero cuando vemos entonces las estadísticas de los empleados suspendidos que da a conocer el Ministerio de Trabajo, nosotros semanalmente le solicitamos la información directamente a través de la Ley de Información Pública. En el último informe que nos enviaron hablaban de suspensión de 1.324.000. Es decir, que la situación aparentemente será mucho peor de lo que estábamos proyectando. Pero obviamente habría que esperar a final de año. Nuestras proyecciones es a final de año, lo que iba a suceder durante el año. Pero todavía estamos dentro del periodo y se han extendido los plazos de la suspensión. El Ministerio de Trabajo ha extendido plazos porque ustedes saben que la suspensión dura un periodo de 90 días y a los 90 días habría que tomar la decisión si mantener al trabajador o desahucio. Como se han extendido los plazos, todavía no se sabe cuánto será lo que definitivamente terminarán esos números, pero lo que nos están diciendo las estadísticas es que la situación posiblemente puede ser peor de lo que estamos proyectando. Habría que esperar a ver. Sí. Ernesto, a partir de todo lo conversado hasta ahora, ¿cuáles serían los pasos urgentes, innegociables que debe dar el gobierno dominicano en el área económica? Yo hablaba ahorita de la propuesta de Oxfam de gravar a las grandes fortunas. Se te van del país y le grabas más. Te van. Esa es una buena... te van. Entonces el mundo está interconectado globalmente. Sí, pero le pasa como a Francia. En Francia pusieron un impuesto a los más ricos del 75%. Sí. Y lo que hicieron fue que asumieron otras nacionalidades, se fueron. Entonces, sí, hay unos fondos golondrinas que son terribles, pero a lo que voy es a partir de lo conversado. ¿Cuáles son los pasos que considera innegociables, urgentes, necesarios que debe dar el gobierno en el manejo de la economía ante el momentum económico que se está viviendo? Veo que no te gusta lo de aumento de impuestos. ¿Cuáles cosas se pueden hacer y se deben hacer ya, desde la óptica de ustedes? Sí, bueno, lo primero sería obviamente hacer un presupuesto complementario nuevo que llame a la prudencia fiscal, porque de nuevo se van a requerir unos montos de endeudamiento muy grandes. Es decir, cuando hablamos de un déficit fiscal del 7% que estamos proyectando, creo que hay que revisar muchos números y un presupuesto complementario que llame a la prudencia, porque nosotros llamamos, por ejemplo, un incremento del gasto en salud en 30% y eso no se ha ejecutado. Y hay otros aspectos que habría que atender. Pero lo segundo sería, desde el punto de vista, hay muchas medidas que se podrían tomar y se pueden tomar a nivel de administrativas, etcétera. No me voy a referir a eso, me voy a referir más bien a qué se requiere en la economía dominicana para hacer un giro de timón y crear unas nuevas condiciones para crear riquezas en nuestro país, empleo y riquezas. Porque la pobreza no es más, la pobreza tiene una definición negativa, la pobreza se define como la ausencia o la falta de riquezas. Entonces, si tenemos pobreza, hay que generar riquezas. Y que eso pueda ser lo más amplio posible y que tenga efectos sobre la mayor cantidad de personas. Entonces, para esto, lo que podríamos recomendarles a las nuevas autoridades es que aproveche el mes de octubre, donde hay que presentar ya un presupuesto para el año 2021, y presente un conjunto de reformas estructurales junto con ese presupuesto, de forma tal de cambiar y crear las condiciones para generar, señores, aquí vamos a tener que reconstruir la economía dominicana. Yo pienso que todavía no se tiene conciencia
de los efectos que esto tendrá, y en la medida que hemos visto que se va retrasando la recuperación del turismo, todavía va a ser más fuerte. Entonces, este conjunto de reformas estructurales que estamos recomendando que se adopten en octubre junto con el presupuesto, tiene que ver con la política fiscal y aquí una ley de responsabilidad y transparencia fiscal, porque a partir del endeudamiento que se va a requerir ahora, vamos a tener que asumir mucho mayor responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas. Una reforma integral al Código Tributario, revisarlo por completo. Nosotros hemos propuesto un proyecto de ley, lo hicimos con don Francisco Canaguate, una persona muy experimentada que jugó un papel importante con el Código Tributario del año 1992, que fue muy moderno para esa época. Estamos hablando de reformas estructurales en el área de la energía, específicamente en el sector eléctrico, transferir a administración despolitizada las EDES, que es quienes están ocasionando la insolvencia del sector eléctrico. Una reforma en el sector de hidrocarburos, donde los precios, haya competencia de precios, competencia entre los suplidores, más libertad de importación, porque tenemos uno de los combustibles más caros de Centroamérica, eso nos saca de competencia. Unas reformas en el sector transporte y transporte de carga. Nosotros tenemos las mejores carreteras de Centroamérica, pero tenemos el costo de transporte de carga más caro que existe en la región. Entonces hay una serie de aspectos que podrían ayudar a reducir las barreras a la inversión, a las inversiones, y a reducir la estructura de costo interna para que las empresas tengan mayor capacidad de competir en el plano internacional. Porque una economía pequeña que busca su crecimiento hacia adentro no tiene mucho futuro, o su población quedará en la pobreza o en la mediocridad. Una economía pequeña tiene que enfocar su estrategia hacia afuera. Y si va a enfocar su estrategia hacia afuera, tiene que reducir su estructura de costos, que hoy día se está imponiendo una alta estructura de costos por las políticas públicas en todos estos aspectos que hemos estado hablando. Así que esto sería muy importante, un conjunto de reformas estructurales que vaya a reducir la estructura de costos y que se presente estas reformas en el mes de octubre junto con el presupuesto del 2021. Ernesto, una última cuestión de mi parte. Tú mencionabas que este es un mundo interconectado, globalizado. Entonces vamos a ver algo del entorno internacional. Aquí hay un dicho de que cuando Estados Unidos estornuda, a nosotros nos da una gripe mala, bueno, casi una pulmonía. Pero vimos que en el segundo trimestre el PIB estadounidense se contrajo en más de un 32%, que anualizado, eso es casi 10 con relación al año pasado. La eurozona también, más de un 12 en el segundo trimestre. El Banco Mundial habla de más de un 5 la caída en el 2020. En el entorno internacional, ¿qué tú estás viendo? Eso para nosotros es de muy mal augurio. Bueno, y usted me dice pesimista. Usted está trayendo los números de la realidad ahí y usted me va a decir que el mundo se está contrayendo de esa forma, y una economía que depende del mundo como la República Dominicana, mire, y uno sabe, Dios sabe cómo uno a veces hasta angustia le da por lo que uno puede ver hacia adelante con el tema del desempleo y tantas personas necesitadas que van a sufrir. Pero hay una realidad en el mundo, señores, que se nos está viniendo encima. Y esa realidad es la que usted está describiendo. Va a haber la contracción o la depresión económica mayor que ha visto el globo terráqueo desde el año 1929. Posible que sea peor. Todavía no hemos visto hasta dónde va a llegar, pero hay unos cambios estructurales que se van a estar dando y que van a requerir de nuevas reglas de juego desde el punto de vista económico. Y lo que me preocupa es que creo que las reformas institucionales, las reformas estructurales institucionales van a avanzar en nuestro país. Creo que hay un consenso de la separación de poderes, justicia independiente, un procurador independiente, todas estas cosas que son fundamentales, que están muy bien, pero en el aspecto económico, las reformas estructurales económicas son un poco más complejas porque tocan intereses,
se requiere negociación, se requiere una serie de habilidades para avanzar una agenda realmente reformadora y que no sea solamente de nombre o de discurso. Entonces, en ese sentido, creo que la urgencia que nosotros vemos todavía no la vemos impregnada en los actores políticos y económicos privados. Tal vez la realidad no hablan de esa contracción, como bien tú mismo hablan de esa gran contracción del mundo, pero cuando dicen, pero tú eres muy pesimista con República Dominicana. Bueno, es que si el mundo está así, nosotros no tenemos de otra. Si estuviéramos en Marte, yo te digo, bueno, tal vez podríamos zafarnos de eso, pero no es posible. Entonces, creo que lo vemos con cierta urgencia por el efecto que está teniendo sobre los ciudadanos y el empleo y la falta de ingresos que está generando. Fíjese que una de las preocupaciones principales tiene que ver cómo es el desenlace de todo esto, porque si no se asumen estas reformas estructurales y se administra el sistema, tendremos mayor desempleo y muchas personas tendrán que recurrir a la criminalidad callejera, al narco, a la criminalidad organizada. Entonces, queremos evitar eso. Porque las personas van a tener que buscar de comer y van a tener que generar recursos de cualquier forma, no importa la forma. Así que es mejor tener un sistema más transparente y que sea conducente al empleo y a la generación de riqueza. Quizás, Ernesto Selman, el elemento más terrible es que la gripe española no fue mundial, el crash del 29 no fue mundial. Creo que el elemento pandémico, el elemento global, es lo que agrava y dificulta cualquier solución. Pero volveremos a encontrarnos. Ernesto Selman, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Como siempre, un gustazo. Continúa Enfoque Matinal. Continúa.